vamos a hablar de razonamiento matemático. Esta es la tarea número 1. Vamos a empezar con el conteo de figuras. Primero vamos a hacer hallar la cantidad de triángulos y luego la cantidad de cuadriláteros. En ambos casos hay que ponerle letras A, B, C, D. La ubicación de las letras no es importante. No tiene nada que ver. Yo lo puedo poner también así, A, B, C, D, E y F. Para estos dos. Lo que es importante es lo que viene a continuación. Entonces voy a poner así, triángulos de una letra. ¿Ya? ¿Cuáles son los triángulos de una letra? A, todo este espacio es un triángulo. B, C y D. Lo hemos visto en años anteriores. A, B, C y D. Todavía no coloquemos nada. Ahora, como podemos observar, aquí hay triángulo de dos letras. Triángulo de dos letras. Estoy dejando un cuadradito. ¿Ya? Entonces sería AB. AB. El otro sería BC. BC. A continuación, yo hice así, ahora voy así. AD. AD y BC. ¿Habrá triángulos de 3, de 4? ¿La misma figura es un triángulo? No. Ahora miren, esta parte es importante porque lo que se trata es siempre tener las cosas en orden. Hasta aquí llegó la mayor acumulación de letritas. Entonces a esa altura, aquí, debo de prolongar la flechita para que acá en la suma salga ordenado. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y el total sería 8. Si desean le pueden poner acá total y le ponen la flecha. ¿Ya? Ahora aquí, veamos igual, triángulos de una letra. En triángulo de una letra, ¿cuáles serían? Hay 4, B, C, E y F. B, C, E y F. Para los que no lo hayan visualizado, triángulo es la figura que tiene 3 lados. B, C, E y F. Esto es un cuadrilátero. 1, 2, 3, 4. Este también es un cuadrilátero. Por eso es que no lo menciono. ¿Ya? Ahora, triángulo de 2 letras. Triángulos de 2 letras. Observemos bien. ¿Cuál sería el primero? Este que está arriba y el otro que está abajo. Algo así como simetría, ¿no? AB, 2 letras. Y el otro sería CD. ¿Y podemos hablar de más de 2 letras? No, pero podemos hablar de 3. Triángulo de 3 letras. Si observo bien la figura, podría ser es A, B, F. 1, 2, 3. Todo este espacio. A, B, F. Punto y coma, el que está acá. E, C, D. E, C, D. Si yo he hecho así y he hecho así, también podría hacerlo así, ¿no es cierto? E, A, B. E, A, B. Y consecuentemente el que está abajo. D, C, F. D, C, F. A ver, ¿hay más triángulo de 3? No hay más triángulo de 3. Triángulo de 4. La figura no me permite ahí utilizar más triángulos, ¿verdad? Y ahí se estaría todo. ¿Dónde se prolongó esto? Hasta acá. Entonces yo voy a prolongar hasta acá. Y voy a prolongar hasta acá. Si desean, ustedes hacen el dibujo, el trabajo ahí. O si desean, hacen el dibujo y aquí debajo de acá, de esto de aquí, ponen la cantidad de triángulos. Hacen el dibujo y acá abajo la cantidad de triángulos. Creo que sería mejor. ¿Ya?
1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Sumamos 4, 4, 8, 10. Y como hicimos en el anterior, total 10. Ahora nos vamos allá. Y ponemos letras. Podemos empezar de acá. A, B, C, D, E y F. ¿Ya? Y empezamos con triángulo de una letra. Triángulo de una letra, solamente hay dos. C y D. C y D. Allá en otro, todos los demás son cuadriláteros. Todos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Esta figura también no puede seguir para allá cuadriláteros. Ahora, triángulo de dos letras. Triángulo de dos letras. Aquí está uno. CE. El otro es DF. Y el otro, ¿cuál sería? Se va así, ya no se puede acá, ¿no? Pero acá sí tengo AC. AC y BD. BD. ¿Cuál más? No hay más. De 3 ni hablar. Ahí quedó. Entonces la flecha llega acá. Y aquí también debe llegar con su regla. 1, 2. 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto eran? 6. ¿Y esto cuánto es el total? Listo. Ponemos letras. Empezamos con donde sea. A, B, C, D, E y F. Triángulos de una letra. ¿Cuáles serían los triángulos de una letra? Todos un triángulo. Este sí. A, B, C. A, B, C. A ver, a otro lado. D. Pero si observo E y F, no. Cuadrilátero. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. No cumple. Ahora, triángulo de dos letras. En triángulo de dos letras, podría pensar a expresar por esta parte. ¿Cómo sería? A, B, de dos letras. A, B. Y el otro cuál sería B, C. B, C. Ahora me voy acá. D, E. D, E. Pero ya no puedo con E, F. Entonces me voy así. Línea. C, F. C, F. D, E. B, E. A, D. A, D. ¿Hay más de dos letras? No. Pero sí tenemos triángulo de tres letras. Sería A, B, C. Tres letras. A, B, C. D, E, F. D, E, F. Otro de tres, no, pero sí hay de cuatro. Triángulo de cuatro letras. ¿Cómo así? Obsérvenlo, pues, así, este de acá. Este, ¿sí? A, B, D, E. A, B, D, E. Y el otro, B, E, C, F. B, E, C, F. El triángulo de 4, de 5 imposible, pero no va a ser. Pero sí hay triángulo de 6 letras, la figura misma. A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F. Esto es lo más prolongado, ¿no es cierto? Entonces acá hasta acá. De aquí hasta acá. Yo explico y ustedes lo van a hacer diferente. Muy, pero muy malo.
para que sea algo armónico, ¿no? Entonces contamos, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. 1, 2. Y finalmente 1. Vamos a ver el total. 10, 12, 14, 15. ¿Ya? Ahora vamos a ver la segunda parte. Luego, conteo de cuadriláteros. Igual, letras A, B, C, D. Como son cuadriláteros, tienen 4 lados, ¿no es cierto? Cuadriláteros. Pone un cuadradito, de 4 letras. De una letra. De una letra. A, B, C y D. A, B, C y D. Cuadrilátero de 2 letras. A, B. A, B. C, D. C, D. Ahora sí. A, C. A, C. B, D. B, D. Y cuadrilátero de 3, no se puede, ¿no? Entonces cuadrilátero de 4 letras, porque la figura en sí es un cuadrilátero. ¿Está bien? Sería A, B, C, D. A, B, C, D. Esta fue la parte más prolongada y acá nos ubicamos. Igual aquí nos ubicamos para que eso salga alineado. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y acá solamente 1. Vamos a sumar 9 y este es el total. 9. Igual que la anterior. A, B, C, D. Estos espacios se llaman áreas o sectores. ¿Ya? Entonces vamos a poner igual cuadriláteros. Hay de uno, sí, varios. Cuadrilátero de una letra. Triángulo, 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 triángulo. No, de 2 letras. ¿Cuál sería? A, B. A, B. Voy a retirar un poco para que puedan ver. A, B. A, B. B, C. Y luego C, D. B, C. B, C. Y luego C, D. C, D. Ahora, ¿de 3 habrá? Yo creo que sí. Cuadrilátero de 3 letras. Y nos ubicamos acá. A, B, C. 1, 2, 3, 4. A, B, C. El otro. B, C, D. B, C, D. ¿Hay uno más por ahí que se escape de 3? No. Y la figura en sí también es un cuadrilátero, ¿no es cierto? Cuadrilátero de 1, 2, 3, 4. 4 letras. Sería A, B, C, D. A, B, C, D. Ahora hasta aquí. Ahora voy a prolongar un poquito ahí y que esto llegue allá. 1, 2, 3. 1, 2. 1. Total 6. Y le ponemos acá total. Y nos vamos hacia acá. A cada una de las áreas o sectores también le ponemos letras. A, B, C, D. Algunos le ponen número, pero ¿qué pasa con los números? ¿Qué pasa cuando tiene más de 9 espacios? Le ponen 0, y cuando es 10, ¿qué le ponen? 11, se confunde, ¿no? Entonces son cuadriláteros de una letra. Aquí es bastante simple. A, como estamos viéndolo, B, C, D.
cuadrilátero de dos letras. A, B, B, C, C, D. A, B, B, C, C, D. Cuadrilátero de tres letras. A, B, C. A, B, C. B, C, D. B, C, D. Que también se puede aplicar la fórmula, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, la fórmula. Cuadriláteros, ¿de cuántas letras? De 4 letras. Todo. A, B, C, D. Este es el más prolongado. Ahí. Ahí. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2. 1. Estoy sumando 1 más 2 más 3 más 4. Entonces la formulota. Entonces acá pongo A, B, C, D, E y F. Cuadrilátero de una letra. Listo. Yo les aconsejo que esto de acá lo pongan acá abajo, ¿eh? Que hagan 2 por cada 2 páginas. Está bien. Lo ponen ahí, no, a veces hacen mala figura y ya queda muy grande. Este cuadrilátero, sí. Creo que todos son cuadriláteros. A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F. Cuadrilátero de dos letras. En cuadrilátero de dos letras que tengo. B, C. C, D. E, F. De nuevo. B, C. C, D. D, E. B, C. C, D. Hay dos. D, E. D, E. Puede haber otro de 3 si hay. Y también hay de 4. Cuadrilátero de 3 letras. B, C, D. B, C, D. Todo este espacio. Y el otro sería este de acá. C, D, E. C, D, E. Ahora, cuadrilátero de 4. ¿Sí? Cuadrilátero de 4 letras. Todo esto de acá. Hasta arriba. A, B, C, D. A, B, C, D. Y el otro sería este de acá. ¿Sí? Para no saltearnos. B, C, D, E. B, C, D, E. Y finalmente este de acá. C, D, E, F. C, D, E, F. Ya. Y ahora a contar. El más largo. Hasta aquí. Hasta aquí. Y hasta por aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá no me puse el total. 5 más 5, 10. 10. Escribir en el aire es un poco difícil, pero hay que hacerlo. Total. 10. 6. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. Aquí sería 9, 11, 14. Nos falta uno de 4, ¿no? A ver. No falta. Total. Y la tarea para su dulce y de yoga. Páginas 47, 48, 49. Ahí está. Bueno, hasta pronto. Todo tranquilos, ¿no? Hasta luego.